San Gabriel. Buenas de nuevo, queridos alumnos. Comenzamos nuevo tema de este fantástico viaje por la historia de la música. Empezamos el romanticismo. El romanticismo lo vamos a delimitar cronológicamente entre los años 1800 y 1890. Aunque en algunos países se extenderá hasta bien entrado el siglo XX. Y además, sin una línea divisoria estricta entre el clasicismo y el romanticismo. Comencemos hablando de diferentes contextos para entender un poco cómo se va a desarrollar el romanticismo. Pues bien, el contexto histórico va a destacar con un congreso, con el Congreso de Viena, que se va a desarrollar en el año 1815 y que va a dibujar las nuevas fronteras políticas europeas. Recordad que Napoleón Bonaparte ya ha caído de su conquista europea, de su ambición por conseguir un gran imperio francés. Entonces, los países reclaman lo que es suyo, es decir, quieren volver a tener su territorio. La burguesía ha tomado el poder social y sus ideales de libertad quedan patentes en todos los ámbitos de la sociedad. También la revolución industrial se impone en todos los lugares, con sus enormes consecuencias económicas, sociales y culturales. Nos encontramos con una nueva sociedad, surgida de la Revolución Francesa, que exalta la libertad del ser humano por encima de todas las cosas. El movimiento nacionalista surge al final de esta época del romanticismo, y con él se refuerza la idea de individualidad. Dentro del contexto cultural, el principio fundamental del romanticismo es la búsqueda de la exaltación de las pasiones. I love you. En esta época de anhelo de libertad, los artistas se independizan de los mecenas. Sí, recordad, los mecenas, esas personas que en el clasicismo y en el barroco contrataban a los músicos para que les compusieran obras. Oye, necesito una canción de cumpleaños para mi sobrina. Necesito que me compongas un recibimiento para el rey. Esas figuras, los mecenas, van a desaparecer. Y así pues, los músicos, los artistas, los compositores van a crear obras para un público que en ocasiones les adora. ¿Sí? Van a tener los primeros clubs de fans. Los artistas románticos, cansados de la perfección formal del clasicismo, recordad, para que una sonata sea una sonata tiene que tener 4 movimientos. Para que una sinfonía sea una sinfonía tiene que tener 4 movimientos y ser interpretados por una orquesta. En fin, todo ese rollo de componer bajo unos cánones, bajo unas reglas, se va a romper. Y el artista romántico va a buscar nuevas formas de expresión. Los artistas van a ser considerados genios creadores. Y como tal, les va a arropar la gente, los van a considerar grandes artistas, considerados por su talento por el resto de la gente. Recordad que Mozart, a su funeral, casi no fue gente, que murió sin gente, que fue enterrado en una fosa común. En cambio, Beethoven tendrá un funeral multitudinario. Lo reconocerá la gente. ¿Por qué? Porque tenía fans. Y otro concepto que cabe destacar dentro de la cultura es que se va a fomentar el arte por el arte. Es decir, yo compongo porque me gusta componer. Yo pinto porque me gusta pintar. Yo hago esculturas porque me encanta hacerlas. Eso es el arte por el arte. Otro contexto que vamos a valorar es el contexto artístico. El romanticismo es quizá la época más brillante de la historia de la música. Por primera vez, este arte brilla por encima del resto de las artes. La música se considera el lenguaje del espíritu frente al lenguaje de la razón. En el campo de la música también se deja ver los ideales de libertad de la Revolución Francesa. Y por ello, los compositores van a hacer obras sin encargo, arriesgándose a que la gente no las escuche porque no les gusta. Esas obras van a seguir la norma de los gustos del compositor, lo que llevará a muchos músicos a la ruina. El fundamento básico de la música romántica es la exaltación
de las pasiones. I love you. Los músicos románticos tratan de implicar emocionalmente al oyente. En esta época brillarán numerosos compositores que seguirán el modelo de la figura de Ludwig van Beethoven. Y aquí concluimos la contextualización del romanticismo. Pero bien, vamos a continuar, porque como el romanticismo es tan amplio, en vez de tratarlo como si fuese un periodo de 90 años, como pasan tantas cosas dentro de él, lo vamos a dividir en 3 etapas diferentes. La primera, romanticismo temprano, de 1800 a 1830. La segunda, romanticismo pleno, de 1830 a 1850. Y la tercera, romanticismo tardío, de 1850 a 1890. Pues bien, en el romanticismo temprano, 1800-1830, Beethoven será la figura que sirva como puente entre las dos épocas, entre el clasicismo y el romanticismo. Surgen las primeras manifestaciones que combinan innovación y continuidad con el clasicismo. En esta etapa también destaca el compositor Schubert, que logrará la expresión plena del lirismo romántico en sus piezas para piano y en los Lieder, que más adelante veremos qué son los Lieder. En la segunda etapa del romanticismo, el romanticismo pleno, 1830-1850, el movimiento romántico se extiende por toda Europa. Y si antes, en el clasicismo, la capital de la música era Viena, ahora se va a trasladar a París. París se convierte en un centro importante de cultura musical. Es la época del virtuosismo instrumental. ¿Y qué es el virtuosismo instrumental? Pues tocar muchas notas y muy rápidas. Es decir, demuestro mi talento, demuestro mi valía haciendo interpretaciones muy, pero que muy difíciles de tocar. Destacan instrumentistas y compositores como Liszt al piano o Paganini al violín. También tendremos nuestro virtuoso en esta época por excelencia. Él será Pablo Sarasate, navarro, y también tocará el violín. Pablo Sarasate es igual que Paganini. Se asientan nuevas formas compositivas, como la música programática. ¿Qué es la música programática? Es música descriptiva, música que describe lo que el compositor siente. Puede describir un paisaje, puede describir los sentimientos que tiene ese compositor en alguna fiesta o en algún acontecimiento. Describir lo que el compositor quiere mostrar a sus oyentes. Y por último, el romanticismo tardío, 1850-1890. Destacan compositores de la talla de Brahms, que compone 4 sinfonías. También los grandes operistas, los que componen óperas de la época, que son Wagner y Verdi, van a componer en esta época sus grandes obras, que escucharemos más adelante. Aparecen las nuevas corrientes en las que se va a dividir este romanticismo. Por un lado, los románticos, post-romanticismo, y por el otro lado será el nacionalismo. Y bien, con esto terminamos la introducción del capítulo El romanticismo. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, queridos alumnos.